Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. En las Sagradas Escrituras, como usted bien lo explicaba textualmente, pues hay muchos pasajes en los cuales la visión de Ezequiel, la visión también en Éxodo, pues nos hacen narraciones en las cuales pues hoy en día se puede tomar algunas deducciones. Si usted ha dicho que lleva más de 8 años investigando sobre este tema, ¿qué piensa usted sobre los relatos que se hacen sobre los ángeles? Son personas que flotaban en el aire, que tenían, digamos, se elevaban de la tierra y también volaban, y que lo representan los pintores de la época con alas. Hablemos un poco de este tema. Claro, Carlos, me parece interesante la pregunta y me gustaría abordarla haciendo un comparativo, un cuadro comparativo, y es que recordemos qué pasó cuando llegaron los españoles al continente americano. Cuando llegaron fueron vistos como dioses, ¿sí? Como deidades. ¿Por qué? Porque nunca se había visto un barco de tal magnitud, nunca habían visto armas de esas, nunca habían visto cosas como esas, entonces se les llamó deidades, ¿sí? Se les considera como deidades. Y en este mismo contexto, en la antigüedad, imagínate que unos seres de altísima tecnología llegan a la Tierra y, no sé, sanan enfermos o curan a personas o les muestran su tecnología o tienen objetos que tienen la capacidad de suspenderse en el aire, bien pueden considerarse como dioses, como fueron considerados en múltiples culturas ancestrales, o como ángeles, ¿sí? Ángeles que vinieron del cielo. Pero ahora bien, con esto no quiero decir que los ángeles no existan, porque existen ángeles, existen entidades etéreas que pertenecen a los planos celestiales de la sexta dimensión hacia arriba, y que estos seres se manifiestan y se han presentado ante personas, ¿sí? Realmente son seres que vienen de la divinidad, son seres etéreos. Y probablemente en la antigüedad se les confundió con estos seres que venían de otros lugares del universo, porque el universo es infinito, las posibilidades son infinitas, entonces la posibilidad de que vinieran seres inteligentes de otros lados del universo es extremadamente alta y probablemente los ángeles del pasado son los extraterrestres de hoy en día. Andrés, y antes de abarcar el tema de las diferentes fuentes y personas que han profundizado e investigado sobre estos interesantes temas durante tanto tiempo, háblenos de esos otros versículos bíblicos o sucesos escritos en las Sagradas Escrituras que algunos ufólogos han sugerido como posibles encuentros con seres extraterrestres. Háblenos de esos otros pasajes bíblicos tan curiosos en los cuales ustedes han profundizado. Claro que sí. En nuestro contexto no alcanzamos a abordarlos todos por temas de tiempo. Sin embargo, hay otros pasajes como el momento en el que se dividió el mar, ¿sí? En el momento en que Moisés llegó a ese momento del éxodo donde tenía que pasar una corriente en el mar, tenía que abrirse, y el mar se abrió, pero ¿cómo suceden estos eventos? Normalmente decimos, es que es un milagro. Sí, pero todo milagro tiene una investigación científica, tiene un proceso mediante el cual se genera eso, bien sea desde el campo de vista metafísico o físico, pero tiene un origen y un final. Y son leyes que muchas veces no conocemos. Y muchas veces a lo que no conocemos le llamamos milagro. Y sí, milagro es el hecho de algo que no podemos explicar, algo que no podemos entender, que nuestro conocimiento no da para entenderlo. Y en el momento en que se dividieron los mares, algo sucedió, hubo alguna ayuda, alguna intervención que permitió que esto sucediera. Y todo esto obviamente obedece a la fuente universal. La pregunta es que la fuente universal normalmente no obra de manera directa, sino por medio de intermediarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo obra la fuente infinita y la inteligencia infinita para alimentar al hombre? Por medio de la naturaleza, por medio de las plantas, por medio de los frutos.
Es la forma como la inteligencia infinita se expresa para darle a sus criaturas alimento. Cómo se expresa la inteligencia infinita para darle bebida a sus siervos por medio de la naturaleza, del agua. ¿Mm? Entonces, la naturaleza de por sí es un intermediario entre la divinidad y nosotros. Por eso se le llama Madre Tierra, Pachamama, Gaia, porque realmente lo es. Y así podríamos seguir adentrando en múltiples pasajes bíblicos donde estos seres han tenido intervenciones, pero vamos a seguir con el contexto ufológico para seguir avanzando, ¿te parece? Claro que sí. De acuerdo, entonces, acá vamos a empezar con, nuevamente, vamos a nombrar los pasajes y voy a describirles las imágenes, primero los pasajes y luego las imágenes que tengo para que ustedes se hagan una visual de esas imágenes. Iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Como les dije, este contexto hace referencia a algo con forma como de cigarro, como de lapicero, con forma de columna, largo, elongado, ¿sí? Que tiene la capacidad de suspenderse en el aire. ¿Pero qué era ese objeto? Pues resulta que en el volcán Popocatépetl, en México, hay una cámara instalada, ¿sí? Y esa cámara, cualquiera de ustedes la puede consultar, eso es de acceso libre. Está monitoreando el volcán 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 365 días del año, es decir, todo el tiempo está activa esa cámara monitoreando el estado del volcán. Eso lo pueden encontrar Live Cam Popocatépetl, tengo por acá el nombre de ese canal de YouTube donde comparten esa información y allí tienen un monitoreo de eso. Resulta que el 21 de febrero del 2013 se monitoreó un objeto con forma de cigarro, ¿sí? En la noche, posado sobre el cráter del volcán. Y esto no es material piroplástico que arroja el volcán. Esto está posado de forma vertical sobre el volcán. También allí se han visto entrando objetos con esa forma de cigarro alrededor de 1 kilómetro de largo. ¿Mm? Llegan desde el universo, desde el espacio profundo y se adentran en el volcán. ¿Qué tecnología humana tenemos que pueda llegar a hacer eso? No la hay, o por lo menos que la hayan difundido no la conocemos. Esa es una de las pruebas de lo que podría llegar a ser esa columna de fuego en la noche, porque si lo pudieran ver, se ve efectivamente brillando, ese objeto brillando encima del cráter del volcán. Ahora, la segunda evidencia, esta imagen la tengo dentro de nuestros archivos personales de UFO Internacional, y es una imagen en la que se ve un objeto nuevamente con las mismas características que se vio en México, pero en este caso es en la región de Oriente, probablemente de China, Japón. No tenemos la ubicación exacta, pero está sobre lo que parece una central nuclear, una central de energía nuclear. Nuevamente, un objeto en forma alargada, se ve como en apariencia metálica, flotando, ¿sí? Y en una parte del video, el objeto se mueve muy lentamente sobre esta instalación y de un momento a otro desaparece a gran velocidad. Y ustedes dirán, pero ¿cuál es la aerodinámica que puede llegar a tener un objeto con esta forma? Pues es que ellos no utilizan tanto la aerodinámica, sino el electromagnetismo. Eso es lo que utilizan para moverse, contrarrestar el campo gravitatorio con una energía opuesta. Es decir, manipulan ese campo magnético que tiene la Tierra, que conocemos como gravedad, tienen la capacidad de contrarrestarlo. Y esto le permite a ellos moverse en ángulos de 90 grados a velocidades indescriptibles. ¿Por qué? No necesitan tener aerodinámica. Esa es la razón. No es tan necesaria como imperativa como lo es en el caso de nosotros. Otro de los textos bíblicos dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Dijimos que carros probablemente fue una traducción errónea y que probablemente hacían referencia a carrozas, que era lo que tenían en su época. Es decir, objetos en los que se transporta a alguien y que se mueven a gran velocidad. Eso es lo que probablemente intentaban decir. Ahora sí dice, carrozas que salían de entre 2 montes eran objetos en los que se movilizaba alguien y que salían de entre 2 montes, y que esos montes eran de bronce, ¿sí? ¿Cómo es el bronce? Brillante. Si está hablando de un monte, ¿cuál es el monte brillante? Pues probablemente un volcán, ¿sí? ¿Y qué objetos se han visto saliendo de volcanes con una apariencia de carrozas? Nuevamente volvimos al mismo contexto. Volcán Popocatépetl, en México, 24 de agosto del 2023.
fue grabado por la misma cámara alrededor de 23 objetos saliendo del volcán hacia el universo. Y nuevamente muchos dirán, eso es material piroplástico, el volcán genera continuamente erupciones. Pues para quienes puedan ver el video se ven objetos individuales del mismo tamaño dirigiéndose exactamente en la misma dirección y en ángulo recto hacia el universo, hacia afuera, hacia el espacio profundo, saliendo del volcán. Y estos objetos han sido vistos tanto saliendo como adentrándose en el volcán. Esto sucedió el 24 de agosto del 2023. Entonces, probablemente, cuando hacían referencia de que 4 carros que salían de entre 2 montes y aquellos montes eran de bronce, están hablando de que probablemente visualizaron objetos o naves extraterrestres saliendo de montañas o de volcanes. Y esto no es nada nuevo. Múltiples personas alrededor del mundo han visto cómo estos objetos tienen la capacidad de internarse en las montañas, como si pudieran traspasarlos, como si hubieran puertas allí que les permitiera adentrarse dentro de la masa del volcán. Y esto realmente es posible. ¿Cuántos misterios abarca las profundidades marinas? Nada más la fosa de las Marianas tiene 11 kilómetros de profundidad. Ningún ser humano ha llegado a esa profundidad. ¿Cuántos misterios tendrá la fosa de las Marianas? Conocemos más la superficie de la Luna que los misterios de nuestro propio planeta. Entonces, todo esto es extremadamente posible. Dentro de grutas, grandes grutas o cuevas, podrían estar estos seres como acercándose a nosotros desde las profundidades marinas, porque si son seres eones y millones de años más avanzados que nosotros, tendrían capacidad de posar sus bases dentro de los mares, que es un lugar inaccesible para nosotros por las grandes presiones que se generan. Entonces, no es nada extraño. ¿Y por qué estarían interesados en los volcanes? Porque ellos tienen la capacidad de adentrarse en los niveles profundos de las capas terrestres. ¿Para qué? Para contrarrestar o por lo menos disminuir el impacto de una posible erupción volcánica. ¿Por qué estarían haciendo esto? Porque les interesa a la humanidad, ¿sí? Porque es como si ustedes vieran de alguna forma que su hermanito menor coge un arma cortopunzante de gran filo. ¿Qué harían ustedes viéndolos desde lejos? ¿No se acercan a ayudarlo o esperan a que se haga daño? Pues de la misma forma, estos seres que son como nuestros hermanos mayores, que son entidades que están apoyando de alguna forma el proceso y evolución de la humanidad, se acercan cuando ven que hay gran riesgo. Y este volcán es uno de los más poderosos del mundo y una erupción de esto podría definitivamente no solo desaparecer la Ciudad de México, sino su entorno y afectar en gran proporción a la Tierra. Entonces, esta sería una de las labores que estos seres tendrían. Vamos a pasar al siguiente contexto. Era como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor. Quiero que tengan en su mente, porque no les puedo mostrar la imagen, pero visualicen en este momento el típico platillo volador, el típico con forma de lenteja, y que alrededor de la lenteja, en los bordes de la lenteja, tiene luces esféricas. Pues eso tendría sentido cuando dicen que eran como ruedas. ¿Recuerdan que miramos cómo era la rueda de una carroza? Dijimos que era plana, que tenía la forma como de un platillo. Ahora, si ustedes le ponen luces alrededor, efectivamente se ve como una rueda y con muchos ojos alrededor. Y dice que tenía rueda en medio de rueda. Pues si ustedes ven una imagen de un platillo, se van a dar cuenta de que si lo miran desde la parte inferior, se van a dar cuenta de que tiene un centro, un círculo en el centro y un círculo exterior. Entonces, esto sería lo que explicaría esto. ¿Qué investigadores han hecho esto? Ya hablamos de Roger Leir, un médico cirujano que ha hecho la investigación de todos estos temas de abducciones. Tenemos al doctor John Mack, que es un reconocido investigador sobre el tema ovni extraterrestre también, realizó múltiples investigaciones sobre el tema de hipnosis, entrevistó a múltiples niños en Zimbabue que tuvieron un encuentro con seres extraterrestres, es un profesor de la Universidad de Harvard, profesor y director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Harvard. Entonces, estamos hablando de una persona que tiene el conocimiento de hablar de este tema, el conocimiento y el bagaje intelectual
para que le permita profundizar en estas temáticas. Incluso el doctor Michio Kaku, creador de la teoría de cuerdas que daría el origen al universo, habló en el World UFO Congress, el Congreso Mundial de Ufología más importante del mundo, y Michio Kaku decía que es muy probable que en el universo hayan otros tipos de vida, pero como sucede como en el caso de que nos decía Stephen Hawking, el gran científico astrofísico, no recomendaba contactar con estos seres porque probablemente vendrían a invadirnos. Pero la pregunta es, ¿en verdad cuando alcancemos ese nivel de evolución solamente vamos a querer invadir? ¿O acaso la invasión no es solamente de un bajo nivel de evolución lo que nos hace querer invadir y apoderarnos de lo que no es nuestro? Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Andrés, pues yo sí quisiera preguntarle algo y es que algunas personas sugieren, por ejemplo, que los eventos como la Anunciación a la Virgen María por parte del Arcángel Gabriel podrían interpretarse como un encuentro con seres que comunican mensajes importantes a la humanidad. Entonces quisiera preguntarle acerca de eso, qué podemos saber o qué se ha conocido sobre esos contactos divinos, esa comunicación según las investigaciones en estos pues grandes misterios bíblicos. La mayoría de encuentros que han sucedido, como lo sucedió en México, y todos estos encuentros son reales. Todo esto es extremadamente real, pero la mayoría de estos eventos que han sucedido con entidades como vírgenes son reales y sucedieron con seres celestiales. Es decir, en este caso no podemos abordar los que fueron del tema extraterrestre. Son evidentes pruebas de un contacto con entidades celestiales que obedecen a los planos superiores. Es decir, esa entidad, ¿sí?, celestial se presentó a un ser, ¿sí? Este ser la vio y esto desencadenó una cantidad de procesos a futuro que iban a permitir que la humanidad se uniera, ¿sí? Que generara un mensaje de paz, de amor, de unión, de esperanza. Esto era lo que estos seres han venido a hacer a la Tierra, y esto no estamos hablando de seres extraterrestres, estamos hablando de entidades que pertenecen a los planos superiores de la divinidad, a otros planos de existencia, pero estos serían literalmente seres que obedecen al campo etéreo, es decir, no estamos hablando de una entidad física, sino de un ser que se presenta, lo podemos ver literalmente flotando al frente de nosotros, transmitiéndonos un mensaje no con su boca, sino con su mente. Simplemente las palabras llegan a nuestra mente. Eso es lo que ha sucedido con la Virgen del Carmen, con la Virgen de Guadalupe. Estos realmente han sido encuentros físicos que han tenido estas personas con una entidad celestial. Es decir, se ha presentado en el lugar donde ellos han estado y ha sucedido esto que se denomina milagro, ¿sí? Pero milagro, si decimos que milagro es algo que realmente no comprendemos cuál es su significado científico y cómo sucede. Sabemos que obedece a un nivel superior de conciencia a la divinidad, pero no sabemos cómo sucede y a eso es lo que denominamos como tal, como milagro. Andrés, continuando con este interesantísimo tema, le quiero preguntar, ¿qué piensa usted? No quiero que nos salgamos mucho de esto, pero ya que usted en la primera parte mencionaba un poco de los microchips, se quedó en mi mente lo del tamaño de un arroz. ¿Qué piensa usted del avance hoy de los microchips, de la ciencia? ¿Algo hemos copiado o qué piensa usted? Claro que sí, es que quiero que nos demos cuenta de que cuando hablamos del tema ufológico, la mayoría de gente dice, esto suena absurdo, esto suena visionario, esto suena de ciencia ficción, que es naves y que abducen a la gente y que botan un rayo de plasma, que tiene un campo contrarrotatorio y que su centro es a base de mercurio. A la gente esto le va a parecer de ciencia ficción, de que uno se lo inventa, así de que le instalen microchips a la gente. Pero a medida que la tecnología va avanzando, sencillamente la gente lo que va a hacer es confirmar de que en el futuro todo esto es posible. Entonces empieza a quitarse esa brecha en que dejamos de ver esto como un tema de ciencia ficción y lo vemos como una realidad de que es posible. Ya Elon Musk está haciendo esto, está instalando chips intracerebrales. Entonces esto no está fuera del alcance de la tecnología. Interesante todo este tema, ingeniero Romero,
y a la luz de las Sagradas Escrituras que tiene tantas historias, tantas narraciones y tantos misterios que nos sorprenden precisamente en esas descripciones que usted ha leído literalmente y luego pues ha hecho una interpretación muy, pero muy interesante. Y de verdad que nuestro universo es tan gigantesco, hay trillones de planetas, también soles, que podría haber una replicación de vida en otro sistema solar. Recuerdo las palabras de un amigo que me decía, que también es estudioso de estos temas, que sería un gran desperdicio que Dios solamente hubiera hecho vida en este planeta Tierra y no en otros planetas, en otras galaxias. Y a la luz de la distancia debe haber signos de vida más avanzada que nosotros. Y cuando lo sepamos, pues realmente ojalá sea para una hermandad, una integración. Sin embargo, muchas personas dicen que si hay vida inteligente en otros planetas, pues no van a querer llevarse al ser humano que está destruyendo este maravilloso planeta, lo estamos contaminando y no van a querer que hagamos lo mismo en su planeta. ¿Qué piensa usted al respecto? Claro que sí, Carlos. Realmente yo siento que la ley del universo es la evolución. Todo tiende a evolucionar. Y si tú eres una cultura o tú eres de una raza que tiene eones y eones de evolución, pues la evolución tiende hacia el amor, a acercarse hacia la paz, hacia la fraternidad, hacia la unión. Esto sería lo que estos seres estarían haciendo. ¿M? Se han evolucionado tanto, también cometieron los mismos errores que nosotros probablemente estamos cometiendo durante nuestro camino. Entonces, de alguna forma son guías que nos estarían acompañando a mostrarnos qué cosas no debemos hacer. Por eso, cuando sucedió el tema de el lanzamiento de la bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki, 1939 a 1945, todo este tema de la Segunda Guerra Mundial, se presentaron tantos avistamientos de objetos voladores no identificados. Incluso han salido militares hablando de que estos objetos se ven sobre las bases que tienen energía atómica. Y es porque es que somos como niños jugando con una granada. No sabemos la capacidad que tiene la energía nuclear y estos seres están de alguna forma vigilando esto. Entonces, sí, la evolución tiende hacia el amor, hacia la espiritualidad. Eso es lo que realmente la evolución y el avance. Y ojalá la energía del amor permita que los seres humanos nos amoricemos y desactivemos el odio, la guerra, la maldad, el hambre, la miseria que vienen como consecuencias de todas estas acciones que realmente no traen nada bueno. Ingeniero Andrés Romero, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted. ¿Tiene alguna página web, algún correo electrónico, redes sociales, donde nuestros amables oyentes puedan también investigar, leer sobre lo que usted ha avanzado, ha investigado a través de estos 8 años? Claro que sí, Carlos. Nuestra red principal es Instagram. También estamos en YouTube y en TikTok. Contamos en Instagram con una comunidad de 200.000 seguidores y creciendo, gracias a Dios, día a día. Y nos pueden encontrar en Instagram como UFO, raya al piso o guión bajo internacional. Allí ustedes postean información como nuevos documentos que han encontrado, por supuesto los cursos que ustedes realizan, pero también conferencias. ¿Qué tipo de contenido pueden encontrar las personas en UFO Internacional? Claro que sí, como les decía, nosotros sembramos semillas de curiosidad para el despertar de la humanidad y dentro de eso van a encontrar todo lo que sea curiosidad, no solamente del tema ufológico, sino en muchos casos de temas que necesitamos profundizar más para entender, ¿sí? Cosas como extrañas que suceden, como eventos que no tendrían sentido desde el tema natural, sino que probablemente tengan otra explicación. Entonces allí abordamos todos estos misterios que tienen que ver con el universo. A nuestro invitado le agradecemos. Para nosotros ha sido un privilegio tratar esta temática y a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, Nuestro Oxígeno Oficial, Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com, www.gaiatierraviva.com, donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316
830-6307. Estamos en TikTok como Nuestro Oxígeno Off y Gaia Tierra Viva, canales de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial y Grupo Musical Pa' Vivir Contento. Andrés Romero, gracias por su tiempo. Claro que sí, gracias a ustedes y nos veremos en el siguiente programa. Muchas gracias a usted también, Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto, Mariana, a todos nuestros amigos y oyentes que estuvieron conectados con nosotros y a nuestro invitado Andrés Romero. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio sobre los grandes misterios de la Biblia y quedamos súper atentos a la última sección donde estaremos descifrando el Apocalipsis. Muchas gracias por su tiempo. Amables oyentes, muchas gracias en nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar, las emisoras que nos amplifican a través de las ondas hercianas y también a través de los medios digitales. Sigamos conociendo un poco más sobre todos los misterios que rodean nuestro vecindario planetario, nuestro maravilloso planeta, este regalo maravilloso del Creador, este maravilloso planeta que debemos cuidar, que debemos preservar, que debemos conservar. Recordemos que respetar la naturaleza siempre será respetarnos a nosotros mismos y esta gran obra. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.